No sé si ya lo habían asimilado, pero esta semana vamos a volver a escuchar esto. ¿Qué rollo, gente? Les habla Neto y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y en el día de hoy me complace anunciarles que por fin la espera ha terminado. La semana ha llegado, pues esta semana tenemos por fin el UFC 308. Un evento que parecía que nunca llegaría, que parecía que nunca lo tendríamos a la vuelta de la esquina, pero que por fin hemos llegado a la última recta. En nada más y nada menos que 5 días tendremos a lo que en mi parecer será el evento del año. Un evento que promete ser ni nada más ni nada menos que histórico. ¿Por qué histórico? Porque viviremos momentos para la eternidad. Uno, el más importante en mi parecer, es la primera defensa de su título de Ilia Topuria. Como bien se sabe en el mundo de las peleas y como bien nos lo recuerda IQ Fight, uno no es campeón de verdad hasta que defiende el título. Y esta vez a Ilia Topuria le tocará demostrar que es un campeón de verdad, pero no lo tendrá nada fácil, porque se enfrenta a probablemente el mayor reto que ha tenido en su carrera, si no el segundo detrás de Alex Volkanovski, pues se enfrenta a Max Holloway. Un Max Holloway que viene de darnos la mejor pelea del año y probablemente el KO del año, pues lo hizo en una división superior donde tuvo que subir de peso, donde tuvo que enfrentarse a uno de los peleadores que mejor le ha ido en esa categoría de peso, alguien a quien daban por muchísimo favorito. De hecho, Holloway entró a esa pelea siendo el underdog. ¿Y qué hizo? No solo dominó la pelea los 5 rounds, no solo le dio una clase al que en ese momento era el vigente campeón del BMF y que era una categoría de peso superior a la suya, sino que terminó en el último segundo del último round dándonos el mejor momento de todo el 2024 y probablemente de los últimos años. Odds makers have it. Wow, right hand by Holloway. He said five. Trevor Woodman told Justin. Huge right in round 5 for Holloway. Combination. Oh, Gaethje cover out. Holloway continues to fire and now counter right from Gaethje. Finally, in minute 25, Holloway shows some mortality. Look at this. Holloway just told him, stand right here. Oh, big connection late. Max Holloway es un contendiente durísimo, de los peleadores más difíciles que va a tener a lo largo de su carrera Ilia Topuria. Otro motivo por el que digo que es histórico este UFC 308 es porque la flor más delicada de todo el roster, sí estoy hablando de Khamzat Chimaev, parece ser que va a pelear, parece ser que no ha tenido ningún resfriado, que no se ha cortado la uña mal, que no le duele la cabeza, que no le duele la panza. Se ve que ha hecho el trabajo bien. Se ve que ha tomado su proteína, su vitamina C, se ve que ha tomado 15 minutos del sol diario. Todo parece ir viento en popa. Y no es solo el regreso de Chimaev, sino es contra quién va a pelear. Lo va a hacer contra uno de los favoritos de los fans. Lo va a hacer contra uno de los luchadores más históricos de su división y probablemente de la historia y de su país. Lo va a hacer contra alguien como Rob Whittaker. Un Robert Whittaker que viene de una pelea ganada y una pelea perdida. La pelea perdida fue contra el que actualmente es el campeón de la categoría, Dricus du Plessis, y una pelea ganada contra Aliskerov. But he's in there now tonight with a guy that's been to the top of the sport. There it is. Huge connection by Whittaker, follows up with a jab now. Head kick sits him down for a second. Oh! An uppercut from Whittaker, and that will do it. How about the Reaper? Robert Whittaker with a monumental statement in Riyadh. Unbelievable. Y tú, yo y todo el mundo le está rezando a Alá, Buda, Dios y todos los santos que te conozcas que lo vuelva a hacer, que vuelva a noquear de la manera que lo hizo a Aliskerov. Es todo lo que necesitamos para ser feliz. Chimaev te puede caer muy bien, sí vende mucho, sí es un monstruo que siempre va adelante, sí lo que tú quieras, pero no hay nada que más querramos tú y yo, que me estás escuchando, que Whittaker le mande a apagar las luces a alguien como Khamzat Chimaev. Y seguimos con lo histórico, una cartelera que tiene Ankalaev contra Rakic, un UFC que tiene la vuelta del Michael Bisping ruso, un UFC que tiene al dios del tiempo Orolbai entre sus filas, alguien que está atrasado a su tiempo, pero que nos va a deleitar una vez más con una de sus peleas. Un UFC que el mismísimo Dios tuvo que nerfear porque era demasiado cine para nosotros y nos arrebató de las manos al Ciryl Gane contra Volkov. Esto es hermoso, esta es una cartelera que Dios, un Dios calvo nos ha regalado a nosotros. Es una cartelera que fácilmente puede ser llamada la mejor cartelera del año.
Y eso es justamente lo que voy a hablar el día de hoy con ustedes. ¿Puede el UFC 308 superar lo que fue el UFC 300? Si tienes mucha prisa y quieres una respuesta rápida, la respuesta es, por supuesto que la puede superar. ¿Lo hará? Lo sabremos el sábado. Vámonos rápido. ¿Por qué creo genuinamente que el UFC 308 puede superar y con creces al UFC 300? Primero que nada es por la expectativa que tenemos antes del evento. Ahorita tú y yo recordamos con ojos de enamorados lo que fue el UFC 300. Recordamos ese momento de Alex Pereira, recordamos la pelea del año y el KO del año de Max Holloway contra Justin Gaethje, a Diego López. Recordamos todo eso y nos emociona y decimos, qué bueno UFC 300. Pero si recuerdas un poco antes, las semanas previas cuando se anunció la cartelera, fue todo lo contrario. Súper criticada cartelera, súper criticada las expectativas que nos hicieron creer. El calvo de Dana White se fue vapuleado por todo el mundo por todas las expectativas que nos metió en la cabeza y la cartelera que acabó regalándonos. El UFC 300, por ser el UFC 300, ya tenía una expectativa bastante alta que cumplir y más con las palabras del calvo. El calvo prácticamente nos prometió una revancha entre Khabib y Conor, nos prometió a Brock Lesnar cayendo de un helicóptero enfrentándose a Alistair Overeem, nos prometió a Jon Jones bajando hasta las 135 libras para enfrentar a Demetrius Johnson. Nos prometió el mundo y lo cumplió. Y no lo hizo, seamos sinceros. Los días previos fue súper criticada la cartelera y siendo sinceros, con justa razón, nos lo vendieron de más. Y al menos como llegábamos al evento, si bien sí estábamos emocionados porque era el UFC 300, la cartelera no era lo que más nos emocionaba. Que si esto era una cartelera de cualquier otro día, de cualquier otro evento, obviamente iba a ser un 10 de 10, pero el hecho de que fuera la cartelera para el UFC 300 sí dejaba un poco que desear. Punto que no tiene el UFC 308. Si tú le preguntabas a cualquiera, oye, ¿qué esperas del UFC 308? Te iban a decir, papi, acabo de ver el 301, déjame descansar. Con que me den una pelea de campeonato y alguna que otra pelea decente, me doy por bien servido. Pero ¿qué pasa? Nos dan una de las o la mejor cartelera que hemos visto en todo el año en un UFC que no prometía nada. No era un UFC que se iba a llevar a cabo en la esfera, no era un UFC 300, era un UFC 308. ¿Y esto qué pasa? Pues el fenómeno que pasa es que lleguemos al UFC 308 extasiados, con unas ganas cabronas de ver esas peleas. La vida te sonríe, la vida va mejor, eres feliz esperando esta cartelera. Cuando tú estabas esperando el UFC 300 lo esperabas más por el evento más que por la cartelera. Y esos son factos. Pero ahora toca hablar de otro punto súper importante que es la cartelera en sí, la cartelera per se. ¿Cuál tiene mejor cartelera entre las dos? Aquí hay que empezar por las preliminares. Las preliminares no hay ningún tipo de duda que el UFC 300 es superior al UFC 308. Si bien el UFC 308 tiene la vuelta del dios del tiempo, tiene a un Rafael dos Anjos que vuelve al octágono, tiene a alguno que otro invicto, sí tiene buenas peleas, pero no se puede comparar con unas preliminares que desde la pelea 1 nos dan a un Figueiredo, Cody Garbrandt, nos dan una pelea con Diego López, con Jiri Prochazka, con Rakic, con Bobby Green. Aquí no hay ningún tipo de duda. El UFC 300 fue, es y será mucho más recordado, al menos las preliminares, que el UFC 308. Eso lo puedo asegurar. Ahora, de la cartelera estelar, previas a la estelar y a la coestelar, también se la lleva el UFC 300. ¿Qué quieres que te diga? Max Holloway, Justin Gaethje, Charles Oliveira, Arman Tsarukyan. No podemos hacer mucho. Si bien Ankalaev, Michael Bisping ruso, Dan Age, son buenas peleas, no se puede comparar con lo que fue el UFC 300. Entonces la gente podrá preguntar, ¿por qué pienso que el UFC 308 puede superar al UFC 300 si todo ha sido para el UFC 300? Te voy a detener un momento porque es un factor súper importante y es la coestelar y la estelar. Aquí voy a soltar un facto como una casa y es que el UFC 308 tiene mejor estelar y mejor coestelar que el UFC 300. Y es la verdad, Alex Pereira puede ser el luchador más dominante de todo el 2024, nos pudo dar los mejores momentos. Esa pelea vende muchísimo más por Alex Pereira que por Jamahal Hill. Y mientras el UFC 308 tiene una pelea con Ilia Topuria contra Max Holloway, que son probablemente las dos personas que más venden a día de hoy, junto con Alex Pereira. Y del otro lado me vas a comparar a un Shang Yan contra un Rob Whittaker contra Khamzat Chimaev. Las dos peleas más importantes de un evento son mejores las del UFC 308. Este es el factor súper diferencial y para mí, y lo digo de una vez, si la coestelar y la estelar del UFC 308 son muy buenas peleas, para mí eso es suficiente para destronar lo que fue el UFC 300. Y antes de que vengan a criticar y a decir, pónganse a pensar, una excelente pelea entre Rob Whittaker y Khamzat Chimaev, ¿qué es? Los dos ensangrentados yendo a 5 rounds,
una absoluta guerra, contendiente a pelea del mes, del año. Y después de esa gran pelea tenemos un Ilia Topuria contra Max Holloway. Y digo otra cosa, si en la pelea de Max Holloway contra Ilia Topuria hay un knockout, para mí eso lo pone inmediatamente como el mejor evento del año. Pónganse a pensar, si Ilia Topuria noquea a Max Holloway, histórico, la figura de Ilia Topuria se va por las nubes, tenemos al nuevo Conor McGregor, bueno, ya ni les cuento lo que va a hacer Ilia Topuria en UFC. Y si Max Holloway llega a noquear a Ilia Topuria, es lo mismo pero al doble. O sea, la dimensión de lo que sería Max Holloway a día de hoy sería la figura más importante del UFC sin ningún tipo de dudas. Nos regalaría los dos momentos del año. Y para mí, ese momento superaría por sí solo probablemente lo que fue el UFC 300. Si no pasa eso, pero tengamos una guerra 5 asaltos, probablemente también me ponga a debatir que lo superó el UFC 300. Y ya lo dije, para mí, aunque el UFC 300 supere en 80-90% las peleas del UFC 308, si las dos peleas estelares del UFC 308 son lo suficientemente buenas, sería suficiente para coronarse como el mejor evento del año y superar al UFC 300. Pero bueno, esta es mi opinión de lo que creo que puede llegar a ser el UFC 308. No quise hacer un análisis de lo que va a ser el evento, daré mis predicciones el viernes, pero análisis ya tienen muchos. Vayan al canal de Mighty Mouse, vayan al canal de Alex Volkanovski, vayan a su canal favorito, porque seguramente tienen un análisis de lo que va a ser el evento. Yo quería platicar sobre si podía ser o no mejor que el UFC 300. Pero cuéntame, ¿cuáles son tus expectativas del evento? ¿Crees que superará el UFC 300? Y si no lo supera, ¿qué esperas del evento? ¿Crees que sea uno de los mejores del año? ¿Crees que decepcione? ¿Quién crees que vaya a salir campeón? Déjame todo en los comentarios, dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Chao.